Mensaje de Monseñor Teodoro Enrique Pino Miranda, Diócesis de Huajuapan. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras se oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Estamos viviendo el año de la misericordia, el jubileo de la misericordia. El hecho de que Jesús tomara la naturaleza humana es una señal del amor que Dios nos tiene, de la misericordia que el Señor nos tiene. Pero ahora, al tomar el bautismo, es para nosotros otra señal. No solamente ha venido, ha tomado la naturaleza, sino que al mismo tiempo ha querido que seamos hijos de su Padre. Por lo tanto, esto es el significado que debe de tener para cada uno de nosotros el bautismo. Tenemos que valorarlo así como Jesús, tomando pues las tradiciones que vivían en su pueblo, quiso ser bautizado por Juan. Así también nosotros hemos sido bautizados en la iglesia y nosotros tenemos que vivir esa alegría, ese gozo de nuestro bautismo, porque nos hace el ser de hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que además nos da un paso más haciéndonos coherederos de la vida eterna. Por lo tanto, el año del jubileo de la misericordia lo debemos de tener muy presente. Dios se manifiesta en el amor. Dios se manifiesta como nos da su palabra, nos hace entender que ciertamente Él es el Hijo predilecto de Dios, como dice el Evangelio, pero nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Ya San Pablo expresamente lo dice, no solamente nos decimos hijos de Dios, sino que verdaderamente lo somos. Por lo tanto, tenemos que vivir como hijos de Dios. Que ese sea para nosotros el mensaje que nos transmite el bautismo de Jesús, que quiso ser bautizado por Juan, y que nosotros todos juntos trabajemos y nos esforcemos por vivir nuestra consagración del bautismo, que trabajemos con verdadero entusiasmo en llevar este mismo mensaje a los demás y que hagamos conciencia a los demás de ese gran amor que el Señor nos tiene, de su misericordia, que se ha manifestado en que ha tomado la naturaleza humana, pero al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de ser hijos de Dios y coherederos a través del bautismo, y que debemos de valorarlo para que así podamos crecer y madurar como verdaderos hijos de Dios.